nos van a dar la posibilidad de tener un espacio para decirle a todos los que han mentido, mira, tu mentira aquí se cae, tu mentira aquí se cae, tu mentira aquí se cae. Tengo la mascarilla y voy a... Me resulta tremendamente incómodo hacer una entrevista con mascarilla, pero es lo que hay que hacer, porque hay que predicar con el ejemplo. Estoy con don Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los dos estamos vacunados, con las 2 dosis, pero la recomendación de las autoridades de salud y del Instituto Nacional de Salud es que igual hay que ponerse mascarilla, porque tanto Piero como yo podemos ser portadores del virus y yo lo puedo contagiar a él a mí y llevar este virus a nuestra familia, a personas que no están vacunadas y nuestro comportamiento social puede terminar perjudicando a otras personas e incluso a nosotros mismos, ¿ah? Porque la vacuna te protege 95-96%, pero hay un 4% de posibilidad de que te contagies en una circunstancia como esta. O sea que pese a la incomodidad, acá estamos, Piero. Te agradezco por estar con nosotros esta mañana. No, para buenos días. Muy buenos días. Para mí es un honor compartir contigo y venir exitoso. Siempre es un honor y te agradezco por este compromiso con la salud pública, que debería ser un ejemplo que debemos tomar todos. En la institución trabajamos siempre con doble mascarilla todos, así estemos todos vacunados, y las elecciones las hacemos con doble mascarilla porque la salud pública es prioritaria, sobre todo en este contexto. Piero, yo me imagino que yo he seguido el proceso y tu proceso personal y tú has hecho un esfuerzo extraordinario y el equipo de gente que trabaja contigo por hacer lo que finalmente lograron a ojos del mundo. Es decir, donde uno va, y ha habido como 21 observadores internacionales, han dicho que las elecciones en el Perú han sido impecables, que han sido ejemplares, que los procedimientos que se han seguido habrían que ser imitados en otros países, y en tu propio país te sacan la madre. O sea, de esto tiene que producir un sentimiento absolutamente, ¿no? donde deberían reconocer más tu trabajo, es decir, que en un país tan polarizado, tan dividido, tan fraccionado, se hayan podido hacer elecciones como las que se hicieron, pero no. Es decir, debe ser un sentimiento tremendamente frustrante, ¿o no? Termina siendo un sentimiento contradictorio, ¿no? Porque por un lado tenemos la tranquilidad del deber cumplido, el poder haber hecho elecciones seguras y tranquilas, limpias y transparentes en el peor momento de la historia. Creo que este contexto puede haber sido solo comparable con la época de la ocupación chilena de Lima. No creo que haya un momento más complejo para hacer la elección. El día antes de la elección, Nicolás, batimos el récord de fallecidos por la pandemia, de la primera vuelta. Hicimos elecciones y a partir de esa elección comenzó, gracias a Dios, a caer de manera sistemática el contagio. Parece que nadie es profeta en su tierra, ¿no es verdad? Pero también hay que entender, y además, disculpan el paréntesis, pero nos sentimos muy orgullosos porque son 21 organizaciones, pero más de 150 observadores. El Departamento de Estado norteamericano, la OEA, la Unión Europea, Gran Bretaña, Canadá, COPAL, IDEMOE, en fin, todos han aplaudido la elección y me ha tocado ir a Ecuador hace unas semanas y recibir llamadas y tener reuniones virtuales con otras autoridades y todos reconocen el gran esfuerzo y la referencia que se ha convertido el Perú para hacer elecciones en pandemia, y hay que decirlo, y eso nos enorgullece. Pero también entendemos que hay sectores radicales, ¿no?, que construyen un discurso del fraude que ha calado en un sector que ha carecido de información para poder tomar decisiones, y nosotros solamente nos queda seguir trabajando, dar lo mejor de nosotros, informar más, informar mejor, aprovechar espacios como el que tú nos brindas para poder decirle a la ciudadanía, informarle a la ciudadanía respecto de todo lo que hemos hecho para que tengan la absoluta certeza de que hemos hecho las mejores elecciones en el peor contexto. Ahora, resulta increíble, además en un contexto, o sea, lo que me sorprende es que se está haciendo una investigación, en el Congreso se ha constituido para ahí una comisión. El problema es que se requerían 46 votos y resulta que un congresista retiró su voto y que quedaron con 45, o sea que tienes una comisión cuya legitimidad va a ser puesta digamos, en tela de juicio, ¿no?
pero igual la comisión está ahí. Pero antes de los argumentos que se han dado para sustentar la creación de esta comisión, tú has pagado en términos personales esto, ¿no? Porque, o sea, digamos, el dibujo que se hizo fue esto. Hay unos comunistas que están tratando de tomar el poder en el Perú para tirarnos por el barranco y terminar peor que Venezuela y acabar con la democracia en el Perú y liberar a Abimael Guzmán. Y Piero Corvetto es parte de esa conspiración comunista, ¿no? Y la conclusión es que, o sea, ¿no es cierto?, que convertirte en, digamos, un objetivo de agresiones, ¿no? Sí, mira, creo que esto parte de una segunda vuelta sobre todo, pero ya desde la primera vuelta veníamos con sectores radicales que estaban en competencia, ¿no? Muy activos, con mucho presupuesto para poder hacer campañas, guerras sucias. Siempre ha habido mentiras, Nicolás, pero ahora con las redes sociales y con las mensajerías de texto, esto, digamos, se potencia la N, ¿no es verdad? Para mí ha resultado absolutamente paradójico, ¿no? Mi relación con Pierre Figari, mi trabajo con... Te confieso algo, yo pensé que un cuestionamiento que iba a haber a tu papel como jefe de la OMPE era tu amistad, tu relación personal con Pierre Figari, que es un hombre muy cercano a Keiko Fujimori. Y fue del lado de Pierre Figari donde vinieron los ataques, ¿no? Sí. Eso me pareció tan... Durante meses me sacaron mi amistad de 35 años con Pierre, a quien yo quiero mucho. Su familia es una familia extraordinaria, su esposa, sus hijas, yo lo quiero mucho. Y mi respeto y admiración por Fernando Rospigliosi, con quien he trabajado. Eso está inamovible. Mi respeto y mi cariño hacia ellos se mantiene. Primero me acusaron por tener esas amistades y declararlo, porque hay gente pues claro, que es deshonesta, ¿no? Y dice, no, yo no soy amigo, se aleja, no miente, ¿no es verdad? Cosa que me parece absolutamente bajo y habla muy mal de ellos. Yo no solamente reconozco a mis amigos, sino los quiero y los admiro, ¿no es verdad? Y he terminado siendo un infiltrado fujimorista a ser un comunista filoterrorista, ¿no es verdad? Ante, obviamente, un escenario de intolerancia máxima, un escenario de polarización, creo que hubo un miedo a partir de dos proyectos de país absolutamente antagónicos, ¿no es verdad? Sumado a la desinformación y sumado a un pequeño grupo que ha financiado, atacado, ¿no? A partir de canales de cable, de cuentas trolls y todo, para tratar de crear la sensación de fraude. Y se inició todo con el desprestigio de las autoridades electorales, porque el tema es debilitar a las autoridades electorales, porque las autoridades electorales organizan la elección y la elección es esa base, ese piso a partir del cual se construye la legitimidad de origen de los gobernantes. Entonces había que atacar ahí para que si perdías la elección, ¿no es verdad?, no tenga legitimidad quien ingrese al gobierno. Entonces han demostrado pues una bajeza terrible, no solamente hacia mi persona, porque bueno, yo... No, tú has sido objeto de agresiones personales. He escuchado y he leído que incluso tu hijo, ¿no?, ha sido hostilizado, ¿no? Porque es increíble lo que se ha creado, ¿no?, este clima de violencia que yo no recuerdo haberlo vivido antes, ¿no? Yo lo conversaba vía telefónica con una eminencia electoral como Daniel Sobato, director de IDEA Internacional, un cordobés brillante, y me decía que en 31 años de labor electoral de Daniel Sobato, que es una referencia para todos los que conocemos de materia electoral, él me decía, yo nunca he visto lo que ha pasado en el Perú. Pero la mala noticia es que lo que ha pasado en el Perú no es un hecho aislado, es un patrón de conducta que se comienza a instalar en América a partir de Trump, ¿no es verdad? Él creó toda una lógica de la mentira, ¿no? Se convirtió además en el principal productor de mentiras a partir de Twitter, ¿no es verdad?, de bulos. No podemos llamar ni siquiera noticias falsas, porque la noticia tiene que ser en esencia verídica, ¿no es verdad? Hoy día en Estados Unidos seguramente hay varios millones, no solamente 80 millones que no se quieren vacunar, sino hay varios millones que creen que Biden ganó la elección con fraude, ¿no es verdad? Hoy día tenemos sectores mal informados a partir de un grupo malicioso, perverso, que desprecia la vida y desprecia al ciudadano que piensa diferente que ellos,
¿no es verdad? Y tenemos un sector que cree en un núcleo duro. Creo que va a comenzar a reducirse porque creer en el fraude en el Perú es un acto de fe, porque no hay una sola prueba, ¿no es verdad? Es un acto de fe. Eso es a lo que quería ir, porque ya 3 semanas antes de las elecciones, las encuestadoras, que fueron varias y que realizaron incluso encuestas privadas, señalaban que Keiko iba a perder la elección, advertían que Keiko iba a perder la elección y que el tipo de campaña que habían diseñado, esa de dividir al Perú entre los buenos y los malos, los que estaban con la democracia y los que estaban con el comunismo, los que tenían derecho a ponerse la camiseta nacional y los que no, había fracasado. Que pese a esa campaña, Castillo ganaba la elección según y ahí es donde se produce el cambio de empezar a ofrecer el bono COVID y la pensión 65 así al infinito y el repartir el canon y cualquier cosa que pudiera traer votos. Pero ya el día de la elección, y lo sé de muy buena fuente, por el reporte de los personeros, de sus propios personeros, la información es perdimos la elección, y era de la gente de Keiko, ¿no? Porque falló el voto en el extranjero. O sea, no fue a votar en el extranjero la cantidad de gente que se suponía iba a votar y que iba a significar este desempate entre Keiko ganando en Lima y Castillo ganando en provincias. En el exterior la gente iba a votar por Keiko y Keiko ganaba. Bueno, no funcionó, lo sabía. Y ahí es donde empieza ese lunes 7 negro, la campaña del fraude en mesa. La pregunta es, ¿qué se ha acreditado de todo lo que se dijo? Nada, te repito, los que creen que hubo fraudes tienen una cuestión de fe. Antes decía no hay evidencia, después pasaron a decir no hay irregularidades y ahora lo que escucho a los voceros del fraude es yo creo que ha habido fraude. Entonces, cuando uno quiere demostrar algo, por lo menos desde mi formación y desde la tuya, uno tiene que tener pruebas, ¿no es verdad? Desde los abogados penalistas tienes que tener la prueba, desde el control tienes que tener el indicio, ¿no es verdad? Aquí es una cuestión de fe, yo creo que, ¿no es verdad? Y tú has dicho algo que es fundamental, ¿no? Cuando uno dice fraude, ya, vamos a ver el antecedente. Los estudios de opinión antes de la elección, ¿qué decían? ¿Quién ganaba? ¿Por cuántos puntos debía ganar quien ganó? ¿No es verdad? Esa es una referencia, ¿no? La segunda referencia que es fundamental es, pusimos no solamente los resultados, pusimos los resultados bien y rápido, y teníamos el resultado y el acta. No hay nadie que haya dicho, esa acta que está ahí no es igual al acta que yo tengo como personero. Esa acta que está colgada no es igual al acta que yo firmé como miembro de mesa. No hay nadie que diga que esa acta no ha sido firmado como miembro de mesa. No, dicen, ellos no firmaron. No, no, no. El ciudadano que tuvo la responsabilidad de ser miembro de mesa, porque recordemos todos que la autoridad en mesa el día de la elección no es OMPE, no es el jurado, es el ciudadano. Nuestra conformación de mesas es una conformación cívica. Y después de ello, presentamos resultados y no hubo en ningún momento, una pausa en la presentación de resultados cada 30 minutos. Y ustedes pueden ver en los 5 momentos de repliegue de actas que explicamos y volvimos a explicar. Porque todas las actas no llegan juntas, ¿no es verdad? Y uno podía ver cómo había una tendencia regular. En el exterior había gente que había hecho unos cálculos extraños, porque en la primera vuelta hubo 20% de participación y en la segunda vuelta 35% de participación. Crecimos muchísimo. A nivel nacional también crecimos casi 5% de participación. Creo que el escenario de polarización política, sumado a una buena política de protección de salud pública, como la que tú estás implementando aquí en la radio, y lo felicito, hizo que más gente vaya a votar, ¿no? Pero no hay ningún argumento, no hay ninguna prueba, solamente hay rumores, fake news, un aparato de descrédito. Pero, por ejemplo, Piero, en los Estados Unidos en este momento hay un proceso contra aquellos que difundieron información falsa sobre las elecciones. Hay abogados que están perdiendo la licencia, es decir, perdiendo el derecho a ejercer la profesión de abogados, e incluso entiendo va a haber penalizaciones de otra naturaleza, es decir, judiciales, porque es decir, dar información falsa tiene que recibir un castigo. Entonces, por ejemplo,
O sea, ¿cómo puede ser que Lourdes Flores saliera y dijera, este señor que acabé firmando acá han falsificado su firma? Y 24 horas después el señor decía, oiga, señora Lourdes Flores, no, soy yo soy el que ha firmado el acta. Y no va a pasar nada con respecto a eso. O sea, no simplemente lo dijo y lo dejamos ahí. O sea, ha dado información falsa. Hoy día, en Brasil, donde Bolsonaro le saca los tanques al Tribunal Superior Electoral de Brasil, que ataca y asevera que va a haber un fraude con una mirada, digamos, futurista, ¿no? Casi de lector de cartas, ¿no es verdad? Hacia adelante, que dice que va a haber fraude el próximo año, que trata de denunciar y hacer una campaña de desprestigio contra los magistrados Bolsonaro en Brasil, está, digamos, en esa lógica, ¿no es verdad? De mentir. Mi abuelita decía, miente, miente, que algo queda. Claro. ¿No es verdad? Y creo que están en esa lógica. Yo creo que la sociedad civil, como ha sucedido en Estados Unidos, como está sucediendo hoy en Brasil, que están denunciando a quienes han mentido, tendría que tener un rol bastante más proactivo, de repente el Ministerio Público, ¿no es verdad? Nosotros seguiremos técnicamente organizando las mejores elecciones en el peor contexto. Ahora, ¿cuántos? Lo que fue increíble es la cantidad de tiempo y de energía y de trabajo que se tuvo que invertir en aclarar la información falsa. ¿Cuántas noticias falsas tuvieron que aclarar ustedes? ¿Qué registro tienen sobre esto? 217. 217 casos donde se supone que ¿no? había pasado lo que no había pasado. Así es. Construyeron lo que se llama información zombie, ¿no es verdad? Una información antigua, la sacan de contexto y dicen, esta información es de ahora. Malinterpretaron cualquier imagen que podían, crearon decenas de videos cruzando información de primera vuelta con segunda vuelta, hicieron varias campañas, ¿no? O sea, fue muy sostenido. La campaña primero de no deben haber elecciones, que la sustentaron 2 ex candidatos a la presidencia. Después vino la campaña de que falsificaron actas, ¿no es verdad? Vino la campaña de que debe haber reconteo de votos, cuando todo el mundo sabe que el acta mata voto, ¿no es verdad? Que tenemos actas, no podemos volver a contar votos y las actas están colgadas. Vino una campaña de descrédito contra el doctor Salas y contra mi persona, la campaña contra OMPE y contra el jurado, luego la campaña de votaron muertos. Eso de los muertos ya llegó a un extremo. La señora Ayuso, que es presidenta del gobierno de Madrid, llegó a decir en un debate que en el Perú habían votado 44.000 muertos. Llegó a decir eso, es decir, la información falsa tuvo tal rebote internacional que una persona tan importante como la presidenta del gobierno de Madrid pueda decir una cosa de ese tamaño, ¿no? Bueno, Pastrana, expresidente de Colombia, se sumó a la campaña. O sea, hay un conjunto, esta red que se construye, ¿no? Que siembra miedo y basado, por supuesto, en la construcción de mentiras, ha tenido ramificaciones y ha sido muy potente. Como campaña ha sido muy buena, hay que decirlo, ¿no es verdad? Ayuso, Pastrana, en fin. Pero han mentido de manera grosera. O sea, decir de que han votado niños, por ejemplo, porque la foto en la lista de electores era de un niño. Sí, pero estos señores no saben que los ciudadanos pobres no tienen 16 soles para cambiar un DNI y no existe dinero en RENIEC, el Estado no le da para poder cambiarle el DNI a la gente, ¿no? No entienden que el padrón cierra un año antes, ¿no? No quieren entender cosas y que lo han podido hacer veeduría ciudadana en los 5 días que RENIEC da para la veeduría ciudadana y para la fiscalización de todos, con las listas de padrón inicial que se publican en la web y que además ese padrón es verificado por el Jurado Nacional de Elecciones y fiscalizado y aprobado de una manera muy profesional, ejemplar en América Latina. Ha sido realmente, y es porque todavía encontramos rezagos, denuncias, no se han puesto 1000 denuncias, se van cayendo en el Ministerio Público de a una, ¿no? Pero ahora, Piero, a ti te va a citar seguramente el Congreso a declarar. Ahora, ¿han recibido alguna notificación, alguna información, algo sobre de qué se trata esta investigación? No, hemos escuchado solamente declaraciones de
de congresistas, nosotros iremos, como siempre, a cada una de las invitaciones que nos dé el Congreso. Nosotros creemos que no es una mala noticia. Nosotros creemos que puede ayudarnos muchísimo a aclarar cualquier duda que exista. Nosotros tenemos la tranquilidad del deber cumplido. Nos van a dar la posibilidad de tener un espacio para decirle a todos los que han mentido, mira, tu mentira aquí se cae, tu mentira aquí se cae, tu mentira aquí se cae. Nosotros tenemos argumentos sólidos para contestar cualquier pregunta. Ahora, pero hay algo que yo creo, y el mensaje viene, insisto, de los Estados Unidos. O sea, tú no puedes aceptar y normalizar que una persona del prestigio, que además ahora entiendo que pretende ser candidata a la alcaldía de Lima, como la señora Lourdes Flores, ¿no?, se presenta en una conferencia de prensa de información falsa, que además ella es abogada, o sea, ella no puede agarrar un papel que le han pasado y decir, oye, este está, ¿no?, que firmó no es él. No puedes hacerlo, pues, y que no pase nada por eso, porque lo que estás creando es un clima de zozobra en el país, de desconfianza en el resultado, estás haciendo un daño a la democracia. O sea, eso tiene que tener consecuencias. Y no solo me refiero a ella, a todo aquel que haya difundido información falsa, porque la investigación, yo estoy seguro, porque mi esposa puede dar fe de esto, te juro, Piero, que así como ustedes se dedicaron a hacer su trabajo aclarando cada uno de estos 200 y tantos casos, yo hice lo mío como periodista. Cada caso que llegaba a mis manos, yo me di la chamba de revisarlo si era cierto o no era cierto. Y en todos los casos llegaba a la misma conclusión, que era información falsa, que no era cierto lo que estaban diciendo. Y me han hecho perder tiempo, días, hasta no sé qué hora de la madrugada, investigando los casos, porque me preocupaba que realmente algo así hubiera pasado. Estamos hablando sobre la investigación que va a realizar el Congreso sobre el presunto fraude que hubo en estas elecciones. Pero hay algunos casos que hemos estado conversando durante el corte que son sorprendentes. Se habló, por ejemplo, de que se había copado mesas, es decir, en la elección para los miembros de mesa entiendo que es enero, ¿no es cierto? Que tiene que ver con formación académica, entre otros. Pusimos otros pesos para que haya más gente joven que gente adulta mayor. Por el tema del contexto, eran menos vulnerables frente al virus. Esto se transmitió, se invitó a los partidos que pudieron participar, se fiscalizó, se publicó y al final se decidió 6 personas al azar. Y la conformación de mesas en el Perú no solamente es aleatoria, sino es cívica. Es gente que no sea de las Fuerzas Armadas, gente que no sea familiar, claro, ¿no es verdad? Y gente que no tenga afiliación política. Eso son, claro, fundamentalmente las condiciones. Ahora, lo que es increíble es esto. Hubo mesas en las que, sin embargo, no se presentaron los miembros de mesa. Sí. Entonces, estas mesas tuvieron que ser completadas con voluntarios. Y una de las cosas que se dijo para denunciar el supuesto fraude fueron copadas por Perú Libre, esas mesas, para cambiar el sentido de la votación. Pero yo tengo un cuadro que tú me acabas de pasar que es increíble. No sé si tú lo puedes resumir. Del 100% de autoridades de mesa, miembros de mesa sorteados para cumplir su función como titulares o suplentes, fueron el 90.5%. El 9.5% fueron voluntarios, fueron gente de la cola, ¿no es verdad? ¿Y por qué tuvimos tan alta participación? Porque entregamos un incentivo de 120 soles por primera vez en la historia, que además ha hecho que en los lugares más pobres, más alejados, vayan necesariamente los miembros de mesa, porque esos 120 soles, tú lo sabes mejor que nadie, Nicolás, tú que sí conoces este país, te cambia la economía familiar. Por supuesto. Ahora, hubo entonces 9.5% de miembros de mesa que no se presentaron y tuvieron que ser voluntarios. Ya. Ahora, el problema es que en algunos casos, por ejemplo, en las mesas donde los 3 miembros fueron voluntarios, la pregunta es, ¿quién ganó la elección en esa mesa? En promedio, cuando tú tienes un voluntario, 2 voluntarios o los 3 voluntarios en la mesa, quien quedó segundo, Fuerza Popular, gana en el 65% de las mesas. En promedio, porque acá tengo los números. En las mesas donde los
3 miembros tuvieron que ser reemplazados por voluntarios, Fuerza Popular, 67% de los votos. En las mesas donde hubo que cambiar 2 voluntarios, o sea, tuvo que completarse con 2 voluntarios, 65% de las mesas gana Fuerza Popular. Y en tercer, cuando es un solo miembro el que es reemplazado por un voluntario, 62% de las mesas gana Fuerza Popular. Entonces hay que investigar por qué ha ocurrido esto, porque Fuerza Popular perdió la elección. Entonces, y ganaron en las mesas donde hubo miembros voluntarios, o sea que eso debería ser considerado sospechoso. Lo cual demuestra que la tesis del copamiento es una tesis que no tiene falsa. sustento. Ahora, peor es el otro dato, ¿no? Porque se dijo que habían, lo dijo Daniel Córdoba, y lo paseó por el mundo, de que sin mucho éxito, ¿no? Porque lo de Washington fue ya patético, ¿no? Que no fue nadie a su conferencia de prensa, ni lo recibió nadie. Pero en fin, decían que habían actas que habían sido llenadas a máquina y que eso era una prueba de que algo irregular había ocurrido. Creo que esa es una muestra más de la ignorancia o mala fe de quienes lo han sustentado. OMPE tiene, no desde mi gestión, sino desde hace varias gestiones, 2016, si no me falla la memoria, un sistema que se llama Sistema de Escrutinio Automatizado. Podemos entrar a que el nombre no es el más idóneo, lo vamos a cambiar, el nombre no es el más idóneo, pero ¿en qué consiste? El ciudadano vota de manera convencional, impresa, marca su cédula, la mete en el ánfora se abre, se separan los votos, se cuentan los votos, se llena el acta borrador. ¿Y qué se hace? Para simplificar la labor de los miembros de mesa que han contado los votos manualmente en presencia de los personeros, llenan una especie de formato Excel mejor presentado donde tú simplemente colocas y si hay alguna inconsistencia te alerta, oye, hay una inconsistencia. Pero tú como miembro de mesa, como eres la autoridad, puedes decir continúo. ¿No es verdad? Es tu potestad, pero te dice, oye, acá hay una inconsistencia, hay un error de suma, ¿no es verdad? Claro. Vuelve a sumar. Y eso te vota con una impresora, una laptop, muy sencilla, muy barata, una impresora al costado, y en lugar de estar llenando los números que te lleve a error, porque tenemos que llenar 5 actas claro, las imprimes y de ahí los miembros de mesa y los personeros firman. Ya, la pregunta es, ¿quién ganó la elección en las mesas donde se ha usado ese procedimiento? En el 93.7% de mesas gana Fuerza Popular. 93.7. Así es. O sea, digamos que si el procedimiento de imprimir las actas y no llenarlas solo manualmente es sospechoso, a quien habría que investigar esa Fuerza Popular, digamos. Sí, o sea, porque se supone que tú has usado ese procedimiento para favorecer a alguien. Bueno, acá tendría que decir, bueno, se favoreció a Fuerza Popular. No es así, ¿no? Ahí ganó. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho hubo mucho... San Juan del Lurigancho, ¿no? Y nosotros, a diferencia de otras gestiones que le metían tecnología a los sectores mesocráticos, nosotros le metimos tecnología en los lugares en donde podrían suceder más errores y en las circunscripciones electorales más grandes. Nosotros pusimos 3.029 mesas con este sistema SEA. Y en las 3.029 mesas, el 93.7% de las mesas, de las actas, están a favor de Fuerza Popular. Ahora, hablemos un poco, porque tenemos que ir terminando, Piero, de las elecciones municipales y regionales. La primera diferencia que va a haber es que hay... ¿Cuántos partidos han perdido el registro? Como 15, ¿no es cierto? Alrededor de... Sí. Todavía recuerda que es una primera... digamos, la resolución del ROP, todavía podrían apelar. Apelar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, donde estará la resolución final. Pero va a haber nuevos partidos inscritos, se supone. ¿Esos plazos ya están establecidos? Sí, nosotros presumimos que vamos a tener alrededor de 150 movimientos regionales y alrededor de 20, 25 partidos. Eso es lo que nosotros suponemos. Estamos proyectando bajo esos escenarios. ¿Y se va a hacer uso del voto electrónico en esta...? En mi gestión no va a haber voto electrónico. ¡Exitosa! Deberíamos tener una auditoría para poderlo usar. Mucha de esa tecnología adquirida ya es obsoleta, tiene más de 4 años, y uno de mis compromisos fue no usarla. Nosotros estamos trabajando para una opción de voto electrónico no presencial con firmas certificadas, que podamos tener auditado, como ha hecho de manera similar con
con éxito algunos estados en México, y si existe el consenso político, poder usar sobre todo para peruanos residentes en el exterior, porque solamente 1/3 de ellos pueden votar. Y nosotros creemos que ahí hay un tema. Claro, con el procedimiento del voto electrónico podrías ampliar muchísimo. La cosa es que voten desde su teléfono y que sea voluntario, no es que OMPE te obliga a que uses eso. Claro. ¿No? Si hay consenso político, construimos el sistema con la solidez que se requiere, tenemos una auditoría, lo propondremos para que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, lo usamos. Nosotros lo que hacemos es, podríamos agregarle un plato más al menú, pero nosotros no vamos a obligar que se use. De manera presencial, nosotros estamos convencidos que el voto tiene que ser manual, convencional, impreso, y estamos convencidos que esa forma, con el sistema de escrutinio automatizado, que reduce el error a la tercera parte, con lo cual tenemos resultados más rápidos y además reduce la carga de actas observadas. Entonces tiene una serie de ventajas y le disminuye la carga al ciudadano. El miembro de mesa en estas elecciones ha trabajado 16 horas. Eso es algo absolutamente inhumano. Por eso nosotros vamos a trabajar en perfeccionar lo que tiene que ver con SEA también para seguir avanzando. Piero, te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Yo lamento sinceramente las circunstancias que has tenido que enfrentar personalmente tú, tu familia, y lamento que el reconocimiento a la calidad del trabajo de las autoridades electorales en el Perú venga de afuera, ¿no? Y no de nosotros mismos, que deberíamos agradecer el poder confiar en que quien asuma las funciones por elección sea quien realmente ganó, y que podemos confiar en nuestro sistema, ¿no? O sea, nos ha costado tanto llegar a esto, que es una pena que se haya... Ahora, como tú dices, esta investigación puede servir para lo contrario, para lo que pretenden los detractores de lo que han sido las últimas elecciones, ¿no? Yo estoy convencido que nos va a ayudar. Yo estoy feliz que me inviten. Yo puedo ir, sostener, argumentar y demostrar que todo lo que se ha dicho del fraude es mentira. Quiero agradecerte de manera sincera por esta invitación, por tu solidaridad sincera para conmigo y para con mi familia, te lo agradezco. Y no dudes que nosotros seguiremos empeñados en hacer cada día una mejor elección. Y creo que nos deja como lección esta situación tan penosa, no solamente que los problemas no están en la elección, sino que están en que los ciudadanos y ciudadanas no hemos hecho nuestros de manera cotidiana los valores de la democracia, que son esenciales, entre ellos el respeto. Ya hablabas de alguien que se paraba en calles y plazas a insultarnos, pero ese es un tema que Dios deberá perdonar, ¿no es verdad? Pero nosotros estamos comprometidos ahora más que nunca, no solamente en fortalecer nuestra capacidad de respuesta, sino nuestra capacidad de información. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y te pido que tú y este magnífico equipo de Exitosa nos ayude a poder difundir durante todo el año todos los temas vinculados a las elecciones para que no sorprendan a aquellos bellacos, ¿no?, que quieren sorprender y mentir, que no sorprendan a la ciudadanía que de buena fe les cree porque les llega un mensaje de texto, ¿no es verdad? Ayúdennos a poder informar, nosotros estamos comprometidos, creo que esa es una de las grandes lecciones. Necesitamos invertir mucho más en época no electoral, en información electoral. Y lo vamos a hacer. Muchas gracias una vez más y mucha suerte. Muchas gracias.